La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Mira, te voy a contar por qué soy mecenas. En mi casa, desde pequeñita, la radio era, digamos que magia en mi casa. Cuando nos poníamos a estudiar, mi abuela, mi querida abuela, mi querida madre, ellas cosían o planchaban o revisaban cómo estudiábamos allí en la mesa camilla, los hermanos, y la radio siempre estaba puesta, siempre, Fernando. Y esa magia que transmite la radio la transmitís vosotros, ¿eh? Parece que a mí me da la impresión, anoche por ejemplo escuché parte del programa, como soy bastante insomne, como a las 1:30 de la mañana y estaba escuchando las risas del programa de ayer, las batallitas, lo que contáis y bueno, me parece que estoy como en mi familia cuando era una adolescente o una niña. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Thousands have been protesting in Barcelona at the trial of Catalonia's former leader Artur Mas. Mas, along with two other officials, are accused of civil disobedience for holding a non-binding independence referendum back in 2014. But in this northeastern corner of Spain, Artur Mas is regarded as a hero. Mas chose to walk to the So let's wind the clock back. As we mentioned, the Spanish region of Catalonia held that non-binding referendum 3 years ago, 2014. Artur Mas is on trial for his role in organising a symbolic independence referendum. L'ancien président catalan Artur Mas, ainsi que sa vice-présidente et sa ministre de l'Éducation, comparaissent ce lundi matin devant la justice espagnole. Ils sont accusés d'avoir organisé un référendum illégal sur l'indépendance de la Catalogne en novembre 2014. La iniciativa política va ser meva com a president, que era en aquell moment de la Generalitat de Catalunya. Bueno, pues que se aclare, porque no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Pues en un día dice que el Tribunal Constitucional es un órgano coactivo, político, que le impidió llevar a cabo la voluntad del pueblo, y hoy dice que no, que ese tribunal no le dijo absolutamente nada y que por tanto no ha incumplido la ley. O sea, no cabe otra cosa en un Estado de Derecho. Por todo ello, exigimos de nuevo respeto a la ley y recordamos que nada va a ser posible en España al margen de la ley. No se va a juzgar a nadie por sus ideas, sino por saltarse las leyes democráticas. En el siglo XXI, insisto, en España no se juzga a nadie por sus ideas, sino cuando un político entiende que está por encima del bien y del mal, que está por encima de las leyes democráticas o que está por encima de la justicia. Errejón reconoce que hay personas dentro del partido que quieren acabar con el tándem que forma con Iglesias. Creo claramente que una parte, digamos, del nuevo entorno de Pablo no me quiere tan cerca o en posiciones, digamos, tan relevantes como estaba antes. Lo dice tras el artículo de uno de los cofundadores. Luis Alegre afirma que el entorno de Iglesias es un grupo de conspiradores para tomar el control. Que podrá haber muchos candidatos al proceso de primarias del Partido Socialista, pero aquí solamente hay dos modelos. El modelo que nosotros representamos, y es el de un proyecto autónomo de izquierdas creíble y coherente, donde la militancia decida, y el otro modelo pues tendrán que explicarlo los compañeros que lo defiendan. Desde luego, a mí, el modelo socialista de la gestora me parece que es situar al PSOE en tierra de nadie. Y me está diciendo que quizá estén buscando en el entorno de Susana Díaz otro candidato que no sea ella. Insisto, no puedo responderle a esa pregunta. Que las familias puedan venir a eso que nos parece que es tan humano,
tan sencillo, pero tan burdamente tremendo el no poderlo hacer, a reconocer los cadáveres de sus hijos y a darles una sepultura acorde con sus tradiciones culturales y religiosas, ¿no? Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio en el que nos juntamos los resistentes, los proscritos, en los límites del bosque de Sherwood. Sí, hay que empezar la mañana con algo de animación, no nos dejemos llevar por la pereza y por las ganas que daría estar metido en una cama calentita junto a una almohada. Soy Fernando Berlín y os hablo sentado en pijama desde un garaje, en fin, con el intento de que podamos entre todos tratar de analizar qué es lo que le está pasando a este pequeño mundo. Hoy en esa versión de Café Express, sabéis que los días que tengo a continuación tele, pues el programa tengo que adelantar la hora de grabación y entonces en lugar de hacerlo en directo, pues se hace unos minutos antes, de forma que pueda permitirse uno salir corriendo y llegar a tiempo en lugar de que llamen a la Guardia Civil para que lo recojan. Así que estoy sentado en un garaje. Hoy vamos a tener un programa anómalo. Ya sabéis que normalmente pues viene por aquí María.es. Mañana volveremos a las rutinas habituales. Pero en todo caso, hoy somos todos retaguardia. Porque muchas veces también es verdad, yo me siento un poco mal porque me escribe gente y me dice: oye, Fernando, es que yo soy de la retaguardia de este programa, lo escucho en diferido, lo escucho a otras horas, soy expatriado, trato de escucharlo, pero claro, con las diferencias horarias lo escucho por la noche. Bueno, pues hoy es el día en el que todos nos unificamos, en el que todos nos convertimos en la retaguardia del programa, el programa en diferido. Luego es verdad que esto no tiene mucho sentido explicarlo, pero el 80% de los oyentes escuchan el programa a lo largo del día, no lo escuchan exactamente a las 8:30, que como es el caso normalmente, ¿no? Pero bueno, en fin, hoy todos juntos, todos unidos aquí en los límites de Sherwood, con un tema, con un epicentro en la política española que tiene a toda la prensa ocupada. Esta declaración ayer del presidente Artur Mas, sabéis que tuvo que declarar ante el juez por organizar la consulta del 9N y, bueno, las interpretaciones que hacen en su portada hoy todos los periódicos. Vamos a hablar con un buen amigo de este programa, con Nacho Corredor, experto en lo que está ocurriendo en Cataluña, es politólogo, siempre nos aporta claves muy interesantes, siempre con la mirada muy abierta y muy atento a lo que sucede allí y seguramente nos pueda dar alguna interpretación que nos pueda ser útil sobre lo que ocurre en Cataluña. Bueno, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, Fernando, María. He escuchado el podcast de ayer y es que me parece una locura que ahora Íñigo Errejón sea la nueva Esperanza Aguirre. Pero esto ¿de qué va? O sea, ¿la política es esto? Ya lo decía Montesquieu, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, o algo así, ¿no? Bueno, es que todavía hay muchas críticas por estas palabras ayer de Íñigo Errejón aquí en el programa. Tuvieron una gran repercusión, fueron destacadas por numerosos medios de comunicación. Lo vimos en Televisión Española, destacaban este aspecto. Íñigo Errejón se siente solo en la actual dirección de Podemos.
y dice sentirse incluso con miradas atentas. Errejón reconoce que hay personas dentro del partido que quieren acabar con el tándem que forma con Iglesias. Creo claramente que una parte, digamos, del nuevo entorno de Pablo no me quiere tan cerca o en posiciones, digamos, tan relevantes como estaba antes. Lo dice tras el artículo de uno de los cofundadores. Luis Alegre afirma que el entorno de Iglesias es un grupo de conspiradores para tomar el control. Por cierto, que ayer escuchamos a Pablo Iglesias pronunciarse precisamente sobre esto, sobre la carta de Luis Alegre. Sabéis que escribió una carta muy crítica en el diario.es, muy crítica, hablando de el entorno de Pablo Iglesias. Decía que lo habían parasitado, que estaban parasitando la organización política, y le pidieron a Pablo Iglesias que se pronunciase sobre este asunto. Bueno, creo que tengo que decir que siento lástima que se hable de Luis Alegre, no por ser uno de los filósofos más brillantes de España, que lo es, sino porque insulte a compañeros. No voy a hacer ningún comentario al respecto de sus palabras. Bueno, y hoy nos encontramos en la portada del periódico El País una noticia que ya avanzábamos aquí, porque la había publicado Esther Palomera en Huffington Post. Tuvo una enorme repercusión y el periódico El País lo ha llevado a su portada. Dice: Iglesias ofreció a Errejón ser el candidato para Madrid con el fin de evitar la pugna, y explica que Pablo Iglesias le ha puesto sobre la mesa a Íñigo Errejón la posibilidad. Sabéis que Manuela Carmena, la actual alcaldesa, bueno, siempre ha dicho que no quería repetir, que estaría un solo mandato, y entonces a cuenta de eso, pues parece ser que Iglesias le ofreció ser el sucesor a Íñigo Errejón. Esto no está muy concretado, y a mí lo que me cuentan es que Íñigo Errejón no lo descarta, pero no habría aceptado por el momento esto hasta que no quede dirimido completamente el resultado ya de Vista Alegre 2, y hasta ese momento pues la cosa la propuesta aparece en suspenso. Bueno, esto en lo que se refiere a Podemos, que insisto, tiene ahora mismo esta situación. Es un tema que también el de la sustitución de Carmena, que lleva el periódico La Razón en su portada, pero no es el tema que concentra, que tiene el epicentro de la consulta del 9N y la comparecencia del señor Artur Mas ante los tribunales. Ayer sabéis que se programó una gran escenificación de apoyo. Acudieron a la puerta de los tribunales miles de personas. Bueno, ahí se especula con las cifras, no se sabe si son 7.000, 15.000 o 25.000, pero lo cierto es que las imágenes de portada son muy impactantes. Las imágenes especialmente de la prensa internacional, porque en la portada aquí en España lo que se ha elegido es la foto de Artur Mas sentado en el banquillo, ¿no? Que es otra forma de escenificar lo que está ocurriendo. Así que, pero es verdad que nos dejó unas imágenes muy poderosas, la gente apoyando a Artur Mas, se llevó un auténtico baño de masas, y esto ha tenido una gigantesca repercusión internacional. Lo hemos visto en diversos medios de comunicación de todo el planeta. Thousands have been protesting in Barcelona at the trial of Catalonia's former leader Artur Mas. Mas, along with two other officials, are accused of civil disobedience for holding a non-binding independence referendum back in 2014. But in this northeastern corner of Spain, Artur Mas is regarded as a hero. Recibido como un héroe por numerosas personas, tuvo que comparecer ante un tribunal por colocar unas urnas, por convocar una consulta ciudadana, por abrir ese proceso secesionista, independentista. Calificaban los propios medios de comunicación internacionales una gran expectación en todos los medios del mundo, que es una parte precisamente, digamos, una aspiración siempre del independentismo, conseguir esa repercusión internacional, y sin duda ayer lo consiguieron con muchísima eficacia. El juicio a Mas puede galvanizar a los secesionistas, volverse contra España, dice la prensa global. El Financial Times dice que Mas espera que su juicio refuerce el secesionismo y pueda volverse contra Madrid. Esto lo ha escrito Tobias Bach en Financial Times. Y dice que el juicio al que se enfrenta Artur Mas puede suponerle una inhabilitación de 10 años, que espera que sea una bandera de guerra para la causa secesionista, y recuerda que el expresidente de la Generalitat se enfrenta a un procesamiento por organizar este referéndum del 9N en el año 2014, pero cree que el significado del juicio va más allá y sobre todo ofrece al movimiento independentista una oportunidad para galvanizar a la opinión pública, por lo que Mas estaría esperando con gusto esta imagen, esta fotografía, ¿no? De político, cree que el proceso lleva a la rebelión catalana a un punto de inflexión. Lo escribe Diego Torres en De Político y dice
que el juicio contra Artur Mas y 2 de sus ministras puede convertirles en mártires para la causa, y de forma más amplia considera que la rebelión catalana se acerca a una nueva y decisiva fase que pondrá a prueba el compromiso de secesión del movimiento. La BBC habla de las grandes multitudes en este primer juicio. Radio France International plantea que el proceso Artur Mas puede ser una oportunidad para los separatistas. En fin, todo el mundo tiene el foco muy colocado en esto, por lo menos en la prensa internacional, porque en la prensa nacional lo que destaca es otro efecto. Aquí ha habido declaraciones políticas muy numerosas. Primero sobre las palabras de Artur Mas, que se declaró ante el tribunal como el único responsable, el único detrás de la celebración de esa consulta. La iniciativa política va ser meva com a president, que era en aquell moment de la Generalitat de Catalunya. Va ser també una iniciativa del meu govern, però vull deixar clar des del primer moment de la declaració que les directrius venien precisament de la presidència de la Generalitat i, per tant, de mi mateix, i que tota la resta de membres del govern van seguir aquelles directrius, formulant les seves opinions en algun moment, però, en definitiva, seguint aquestes directrius. Eso decía Artur Mas en su declaración ante el tribunal y, claro, inmediatamente provocaba numerosas reacciones políticas. Decía Pablo Casado, Partido Popular, dice, hombre, hay algo de incoherencia en esa posición, porque Artur Mas defendió ante el tribunal que él no fue advertido de que aquella consulta era ilegal y, por tanto, tenía que existir esa advertencia. No fueron gratuitas, esas palabras de Artur Mas perseguían un objeto muy concreto, porque ahora lo vamos a escuchar, se lo vamos a preguntar a Nacho Corredor. Artur Mas decía esto y Pablo Casado, Partido Popular, le contestaba. Bueno, pues que se aclare, porque no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Pues un día dice que el Tribunal Constitucional es un órgano coactivo, político, que le impidió llevar a cabo la voluntad del pueblo, y hoy dice que no, que ese tribunal no le dijo absolutamente nada y que por tanto no ha incumplido la ley. O sea, yo de verdad creo que vamos a volver al señi, ¿no? Vamos a decir claro que cuando se incumple la ley tienes unas consecuencias, en este caso por parte del Tribunal Superior de Justicia, a las que hay que darle explicaciones, y que si hubiera cumplido la ley y no hubiera sometido a esa tensión a toda la sociedad catalana, pues no tendría que estar hoy sentado en el banquillo, pero vamos. Yo no sé si a vosotros pasa lo mismo, pero se observa un enorme hastío y un gran agotamiento, no solamente en Madrid, que desde luego se observa en el resto de España, pero es que en Cataluña también está empezando a pasar. Que esto nos lo explicaba el otro día, ¿os acordáis? Que lo contamos aquí, Henri de Laguerie, el corresponsal internacional de Europa 1 en Francia, que nos decía que los dirigentes catalanes quieren reivindicar la independencia, pero no sabe si la quieren exactamente. Y hablaba de un sentimiento que se está extendiendo, que ya ha sido bautizado como lo que hay es un cierto procesismo. Es decir, que mientras que el proceso siga funcionando, nadie sabe muy bien si quiere llegar al destino. Que quizá lo que se ha instalado es la idea de la necesidad del procesismo, de que por lo menos siga habiendo permanentes promesas de que vamos hacia algún lado, ¿no? Procesismo, que en Cataluña se habla de esto así en esos términos, nos decía el corresponsal internacional. Bueno, y el caso es que también escuchamos al Partido Socialista, que últimamente no está muy presente en la vida política española, pero le escuchamos hablar de esto. Y criticaba a Artur Mas, claro. No cabe otra cosa en un Estado de Derecho. Por todo ello, exigimos de nuevo respeto a la ley y recordamos que nada va a ser posible en España al margen de la ley. Hay que hablar claro del denominado procés. No va a llegar a ninguna parte porque se plantea por parte de sus promotores al margen del ordenamiento jurídico y la Constitución. Decía el Partido Socialista, no va a llegar a ninguna parte, se plantea al margen de lo jurídico, de la Constitución, un asunto sobre el que ponía el foco toda la oposición política. Es el discurso muy parecido al que hacía Inés Arrimadas, que decía, no, aquí no se está juzgando a nadie por sus posiciones políticas, se está juzgando por haberse saltado la ley.
no se va a juzgar a nadie por sus ideas, sino por saltarse las leyes democráticas. En el siglo XXI, insisto, en España no se juzga a nadie por sus ideas, sino cuando un político entiende que está por encima del bien y del mal, que está por encima de las leyes democráticas o que está por encima de la justicia. Y yo pediría al señor Puigdemont que se dedique a tener un proyecto para Cataluña, que se dedique a buscar soluciones y no a intentar hacer escenificaciones sobre algo que saben que no tiene futuro y que yo lo veo como los últimos coletazos y los últimos fuegos artificiales. Buenas. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, y siempre que tenemos algún asunto de Cataluña sobre la mesa recurrimos a Nacho Corredor. Nacho Corredor, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estáis? Para tratar de que nos aportes algunas claves de qué es lo que está ocurriendo, porque entiendo que has seguido la comparecencia de Artur Mas en el tribunal, ¿no? Sí, y es interesante escuchar, sobre todo porque es evidente en algunos detalles que él era consciente que está hablando de cara a los jueces y no solo ante la opinión pública, ¿no? Una de las cosas más interesantes que decía ayer Artur Mas es que a él nadie le notificó que en caso de celebrar finalmente el acto de participación que se celebró el 9 de noviembre del año 14, estaría incurriendo en desobediencia, ¿no? Y eso que puede parecer aburrido, puede parecer banal, parecer accesorio, en realidad es muy importante, ¿no? Y en parte la estrategia de la defensa de Mas y compañía se basa en eso, ¿no? En decir, oye, para que haya desobediencia, que es un delito muy grave y muy castigado y muy concreto, tiene que haber advertencia de que se está desobedeciendo. Y la Generalitat pidió al Constitucional que se pronunciara sobre las consecuencias de celebrarlo, sobre cómo actuar, y no hubo respuesta, ¿no? Y eso puede ser muy importante de cara a la conclusión final que puedan tomar los jueces. ¿Y es posible que quede inhabilitado? Pues sí, claro, esa es una posibilidad, ¿no? Yo creo que este tema no se va a resolver con el Código Penal, ¿no? Pero también es verdad que no se va a solucionar si no hay un respeto por parte especialmente de las instituciones a las reglas del juego. Y la inhabilitación puede ser una consecuencia de no haber respetado el marco de juego, que yo creo que, en fin, una cosa es la desobediencia civil que hacen los civiles y que además normalmente quien la impulsa pues está dispuesto a asumir las consecuencias, pero otra cosa es que las instituciones que están fundamentadas también en el derecho digan que, oye, que el marco de relaciones y el marco de convivencia pues da igual, ¿no? Y eso puede ser una posibilidad, por cierto, con efectos desconocidos. No sabemos si va a pasar a mejor vida y nadie se acordará, a todos los independentistas, todas las personas que reclaman en Cataluña convocar un referéndum. Si Artur Mas es inhabilitado, pues oye, pues otro vendrá y todo continuará como si nada, o puede que eso sea muy mal asumido por parte de la opinión pública, ¿no? Desde luego toda la performance, muy hábil por cierto, y además retransmitida en algunas televisiones esta mañana, que se ha hecho en televisión, yo creo que va en la línea sobre todo de evidenciar que una inhabilitación tendría un componente social muy agitado. En todo caso, Zarzalejos tenía una tesis, ¿no?, sobre este asunto. Sí, mira, Zarzalejos publicado el domingo en La Vanguardia y me parece muy relevante, sobre todo porque todavía no se había evidenciado por parte de nadie que para inhabilitar a alguien por desobediencia y prevaricación, los jueces tienen que, en fin, ver muy claro que efectivamente se han producido los dos supuestos. Para que haya desobediencia, y lo decía Mas esta mañana en su defensa, se tiene que advertir a quien está desobedeciendo, puede desobedecer, que lo va a hacer si continúa por ese camino, y eso no pasó. Y en el caso de la prevaricación, bien, pues tiene que haber órdenes ejecutivas, ¿no? Evidencias de que a quien se le acusa de prevaricación lo ha hecho de tal manera, y Artur Mas no firmó ninguna orden ejecutiva, ¿no? Desde luego, si eso acaba siendo así, si todo queda en nada, es una buena oportunidad para trasladar el debate de un sitio que nunca tendría que haber salido, que es al campo político, ¿no? Yo insisto, yo no creo que estemos ante un juicio político. Sí que es verdad que estamos ante un juicio muy politizado, pero desde luego lo que no se entiende es que desde que este tema eclosiona hasta el momento no haya habido ninguna voluntad por parte del gobierno de España, y en algunos momentos seguro que tampoco por parte del gobierno catalán, de abordar esto en un terreno común, de respeto mutuo,
sin prisas, que yo creo que también el hecho de marcar permanentemente fechas en el calendario pues no ha ayudado mucho a la resolución del conflicto, y que vuelva a un terreno, y el propio Zarzalejos lo apuntaba, ¿no?, en el artículo este que estábamos comentando, que los jueces ya empiezan a estar cansados de asumir la responsabilidad de dirimir una serie de asuntos que probablemente tendrían que ser dirimidos en el ámbito político. El Constitucional dijo ya hace un tiempo, creo que fue en relación además al 9 de noviembre, que el concepto de derecho a decidir pues no era un concepto que estuviera en el ordenamiento jurídico, y que formaba parte el derecho a decidir de la conversación política que deberían tener los gobernantes para resolver conflictos, ¿no? Y desde luego yo creo que esa es la dirección que, en caso de que esto quede solo en un juicio sin consecuencias penales, pues yo creo que es donde tiene que volver, aunque con muchas esperanzas, dicho sea de paso, de que en un corto plazo pueda solucionarse. Oye, ¿cómo está el termómetro de Cataluña en Cataluña? Porque en las últimas semanas daba la impresión de que el gobierno español estaba tendiendo la mano y estaba tratando de hacer algunos gestos de cara a una eventual negociación o aproximación. ¿Se percibe de esa manera desde allí? No, claro, la verdad yo es que, y además yo vivo en Madrid ahora, pero consumo muchos medios catalanes todavía, porque además colaboran algunos, que el debate político en relación a este tema en Madrid y en Barcelona, pues dista años luz. Y Cataluña no es independiente y es difícil que lo sea, pero desde luego hay ecosistemas distintos. Yo no sé exactamente qué es asumir en estos momentos por el conjunto de la opinión pública catalana, que sea asumido por el conjunto de la opinión pública española. Cuando el Gobierno de España habla de la operación diálogo, que además ha sido puesta en cuestión en las últimas horas, ¿de qué está hablando? De cambiar el sistema de financiación, pues una cosa que resuelve una parte del tema, pero que además es común al conjunto de comunidades autónomas. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que el punto del que hay que partir es de reconocerse mutuamente. Oye, reconocer que ambos gobiernos son gobiernos legítimos, que representan aspiraciones de ciudadanos y que deben mirarse a los ojos y ponerse a trabajar una solución. No sé qué incentivos tiene el Gobierno de España para solucionar el tema en Cataluña. Yo creo que el PP hace tiempo que entendió que para seguir ganando las elecciones en el conjunto de España no necesitaba los votos en Cataluña, y que de alguna manera eso explica por qué ha dejado el tema enquistarse, ¿no? Distinto es el PSOE, que sin Cataluña, difícilmente va a poder gobernar España, ¿no? Pero el PP yo creo que hace un cálculo excesivamente racional e incluso excesivamente electoralista, y ha dejado el tema durante 4 o 5 años sin tocar. ¿Qué credibilidad tienen los mismos que han cerrado la puerta al diálogo durante mucho tiempo en que ahora van a ponerse a trabajar en ello? Yo creo que poca gente confía en que a corto plazo se pueda presentar algún tipo de solución, la verdad. ¿Y qué va a pasar, Nacho? ¿Está sucediendo algo de lo que no tengamos percepción, de lo que no seamos conscientes los ciudadanos? Porque da la impresión de que la gente que manejáis más claves, hay una cierta alerta sobre la evolución del calendario, cómo van pasando los días, pero ¿hay expectativas de que esto camine en alguna dirección? Bueno, desde luego, hay que estar muy atentos al juicio que empezaba ayer, porque de lo que allí pasa y de las consecuencias, que tendrá consecuencias también en el ámbito político, ¿no? En las últimas semanas se estaba especulando incluso con la posibilidad de convocar un referéndum de independencia antes de lo previsto, para entroncar la resolución que haga el tribunal, pongamos por caso que la inhabilitación, con una posible precampaña. De todos modos, Fernando, yo creo que además las últimas semanas en Cataluña se ha vivido el debate distinto que aquí en Madrid, cuando el exsenador Santi Vidal, hizo unas declaraciones, ¿no?, donde decía que se estaban haciendo cosas ilegales. A mí lo que más me llamó la atención, sobre todo porque choca con lo que se ha venido flirteando por parte del gobierno durante mucho tiempo, es las rápidas reacciones del gobierno catalán diciendo que todo lo que se ha hecho es legal y todo lo que se va a hacer también es legal. Esto, que puede parecer una perogrullada, choca con lo que se venía, ¿no?, flirteando por parte del gobierno catalán, de que ningún tribunal, ninguna ley va a impedir hacer nada en Cataluña en la línea de lo que se está planteando. Pero yo creo que esa respuesta, la reacción tan rápida del gobierno catalán de todo lo que se va a hacer es legal, también puede dar algunas claves. No olvidemos que el 9 de noviembre del 2014 Artur Mas plantea primero un referéndum
el Constitucional dice que no se puede celebrar, el gobierno catalán acepta que no se pueda celebrar, acepta las normas de juego, plantea un proceso participativo que el propio Mariano Rajoy dijo en su momento que no servía absolutamente para nada, y por eso también llama todavía más la atención que si no servía para nada y si no se hizo nada por impedirlo por parte del gobierno de España, meses después se denunciara ante la Fiscalía. Lo que quiero decir con todo esto es que el 9 de noviembre del 2014, tanto el gobierno catalán como el gobierno de España, que no impidió la celebración del proceso alternativo que se organizó, evitaron el choque de trenes, ¿no? Y cuando ha parecido que iba a haber lo que llamamos choque de trenes, se ha evitado. Es verdad que a base de jugar, a base de provocarse, cualquier día se va a producir. Y eso a mí sí que me preocupa, sobre todo porque va a tener consecuencias, pues en fin, en el conjunto de la sociedad catalana, pero también en la española, ¿no? Y se van a generar tensiones que yo creo que lo que hay que hacer es evitarlas, y con los antecedentes que hay, intentar, en fin, dar un giro de 180 grados, que el PP cambie el chip, que el diálogo que pregona lo aplique, y desde luego que en Cataluña se entienda que de forma unilateral no se va a poder hacer nada, pero ya no porque lo diga el Constitucional o lo diga el Gobierno de España o lo diga quien sea, sino porque una parte muy, muy sustancial incluso del mundo independentista no va a asumir la unilateralidad y no la asume, y en fin, han dado síntomas permanentes cuando se ha flirteado también con ello, de que, hombre, con las cosas de comer no se juega. Pues asumiendo todo eso sin prisas, yo creo que hace falta reconocer el conflicto de fondo, que es un conflicto con un origen en esta última versión muy, muy reciente, pero que, en fin, que no es nada nuevo, que Ortega y Gasset hablaba de la necesaria conllevancia entre Cataluña y España, entendiendo que son sociedades distintas y que habrá que buscar el marco de convivencia, aceptando que ser diferente pues no es malo, al contrario es bueno, y reconocer, pues en fin, que de la pluralidad es la única forma que haya ya no unidad de España o entre los españoles, sino una unión entre los de España, ¿no? Hemos visto un impacto formidable en la prensa internacional. Escuchábamos hace un momento algunos medios de comunicación que lo han reseñado. ¿Tiene relevancia el impacto que tenga fuera todo el inicio del juicio, todo esto? ¿Esto es importante? No, para el independentismo ha sido siempre importantísimo, y de hecho ha sido uno de los elementos, pues en fin, entiéndaseme bien, propagandísticos que se han usado dentro de Cataluña, la importancia que a nivel internacional pueda tener este proceso, ¿no? Hay una frase en el mundo independentista que es el món ens mira, el mundo nos mira, que en algunos momentos pues se ha girado en contra, ¿no? Hace poco, y además en Radicales sacasteis la noticia cuando Político decía que Puigdemont sería uno de los personajes que arruinaría el 2017, ¿no? Eso, en fin, generó un revuelo espectacular en Cataluña semanas después, y también lo analizasteis aquí en Radical, y pues organizó una conferencia en Bruselas, que el gobierno tenía mucho interés en que tuviera éxito y eco. Desde luego la prensa internacional, en fin, es importante su visión, sobre todo porque está descontaminada de lo que puede estar la prensa en Barcelona o en Madrid en relación a este tema. Yo creo que, en fin, con alguna excepción en Barcelona, en fin, pues los medios de comunicación viven con mucha pasión el tema, pero también en Madrid, desde luego, a mí me sorprende a veces la unanimidad y los pocos matices que hay entre diferentes grupos editoriales. Con lo cual, lo que dice la prensa internacional es, por un lado, un espejo más o menos fiel de lo que puede pasar. ¿Qué dice la prensa internacional? Porque, oye, que en Cataluña están pasando cosas que hay que tener en cuenta. En algunos editoriales de medios internacionales se ha pedido siempre que haya diálogo entre gobiernos, pero hay una cosa en la que coincide toda la prensa internacional también, que es que, oigan, pues el marco de juego hay que respetarlo, porque si no pasa como llevado al extremo con todo lo que estamos viendo con Donald Trump, ¿no? Que dice que, oye, que ningún juez va a poder decirle a él, que represente la legitimidad democrática, qué hay que hacer o no. Y yo creo que eso que está pasando en Estados Unidos ahora con Donald Trump también es un espejo para, oye, ver que cuando se dicen determinadas cosas en el resto del mundo no tienen mucho sentido, y seguro que cuando se dicen en Barcelona, en Cataluña, tampoco lo tienen tanto, ¿no? Pues Nacho Corredor, Nacho, muchísimas gracias como siempre por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Estás escuchando La Cafetera.
Bueno, y como podéis imaginar, todo esto ocupa hoy esa parte de las portadas y con muchas interpretaciones en el periódico El País. Más se defiende ante el juez, el soberanismo presiona en la calle, el expresidente alega que el Constitucional no le advirtió contra el 9N, es una de las claves, como decía Nacho Corredor, de esta comparecencia de Artur Mas, puesto que así podría evitar que se le aplicase el delito. Los independentistas usan el juicio para movilizar a miles de manifestantes, dice el periódico El País, y el gobierno pide que no se pare la vida ciudadana y exige respeto a la justicia, dice el periódico El País en su portada. El Mundo, el tribunal corta el intento de Mas de politizar el juicio. El expresidente, dice Joana Ortega e Irene Rigau, llegaron a la sala media hora tarde entre el clamor de miles de independentistas. Usted viene aquí como acusado, le reprochó el juez, barrientos a Mas cuando trató de justificar políticamente el 9N. Y el líder soberanista dice que la consulta fue una iniciativa suya y se defiende afirmando que el Tribunal Constitucional no le advirtió del delito. Veredicto por unanimidad. Se adelanta el periódico La Razón, dice los votos del presidente y del juez propuestos por el Parlamento, ambos críticos con el proceso, serán claves para una sentencia sin discrepancias. Dice, autobuses de jubilados fletados desde todos los puntos de Cataluña llenaron la marcha en la que los Mossos despliegan hasta un helicóptero. Más, el responsable político que culpó a los voluntarios, dice el periódico La Razón, que además en un editorial dice el juicio a Mas inhabilita a Puigdemont, dice el periódico La Razón. Bueno, en La Razón es el tema que ocupa prácticamente toda la portada. Vemos otros temas en el resto de medios de comunicación. Nos encontramos en el periódico El Mundo una información muy grave. Assad ahorcó en secreto hasta 13.000 prisioneros en 5 años, dice el periódico El Mundo en su portada, que lleva también otros temas. Esto se ha repetido en algunos periódicos, en algunos otros periódicos. Dice el periódico El Mundo, Silicon Valley contra Donald Trump. Un centenar de empresas tecnológicas denuncian al presidente de los Estados Unidos por el veto a la inmigración. Es algo que lleva también el periódico El País en su portada. Los gigantes tecnológicos se suman a la acción judicial contra Donald Trump. Google, Facebook, Twitter, Snapchat se movilizan para frenar el veto migratorio que ponen tantas dificultades además a las compañías tecnológicas cuyos trabajadores, muchos de ellos proceden de otros países, tienen la Green Card, se encuentran además de procedencias muy diversas, así que las grandes empresas tecnológicas han decidido unirse para cuestionar el veto emprendido con Donald Trump y apoyar la acción judicial. Y ayer ocurrió algo también en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Ayer fuimos testigos, observamos cómo había una iniciativa política para apoyar a las familias de las víctimas del Tarajal. Porque lo que ha ocurrido en este país es un auténtico escándalo, una auténtica vergüenza. ¿Sabéis que en febrero del año 2014 fallecieron 15 inmigrantes cuando estaban intentando entrar a España por la frontera de Ceuta con Marruecos? Y la operación policial terminó con 15 fallecidos. No hay responsables. Las administraciones, las autoridades han mirado para otro lado como si aquí no hubiera ocurrido nada. Así que ayer en el Congreso de los Diputados se hizo un minuto de silencio a la puerta del Congreso, a la que asistió Podemos y diversas organizaciones que están reclamando que se cumplan los derechos humanos, no solamente en la valla, sino que en este caso concreto se permita que los familiares de los fallecidos, que tienen familiares, nombres y apellidos, que puedan venir a identificar los cadáveres de sus hijos, hermanos, familias. Y entonces el gobierno está haciendo oídos sordos, mirando para otro lado, y entre otras cosas no se les está facilitando después de que fueran muertes causadas por la propia acción de la Guardia Civil. Bueno, escuchamos allí algunas de estas organizaciones que se concentraron frente al Congreso exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Autorice que las familias puedan venir a eso que nos parece que es tan humano,
tan sencillo, pero tan burdamente tremendo el no poderlo hacer, a reconocer los cadáveres de sus hijos y a darles una sepultura acorde con sus tradiciones culturales y religiosas, ¿no? Además, aquí se da una paradoja, además de que tiene toda la pinta de que esto va a quedar impune. 15 personas, ¿eh? No me quiero ni imaginar si hubieran sido 15 holandeses. 15 holandeses tratando de llegar a España y se produce una acción de la Guardia Civil y mueren. Un auténtico escándalo. Una auténtica vergüenza, la indignidad con la que el gobierno y el ministerio de Jorge Fernández Díaz han actuado, por no hablar de la responsabilidad del exdirector general de la Guardia Civil, de Arsenio Fernández de Mesa. Así que se está pidiendo que asuman sus responsabilidades, porque luego hay algo que hace ver que más allá de la complacencia que pueda haber o no con este caso, encima ha sido utilizado para endurecer la legislación en materia de inmigración, legalizando las expulsiones en caliente en contra de los convenios internacionales. Todas las organizaciones globales nos están mirando con lupa, están denunciando sistemáticamente que se incumple la legislación internacional de acogida de refugiados, y aquí, en lugar de preocuparnos, lo que hemos hecho ha sido endurecer la legislación. Bueno, es una auténtica vergüenza, y ayer, como digo, quedó concretado con este acto frente a las puertas del Congreso de los Diputados y después con un homenaje, dignidad y justicia, un homenaje a las víctimas del Tarajal, donde se proyectaron 2 documentales sobre las muertes. En fin, estás escuchando La Cafetera. La muela, les étoiles sont là. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia. O lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar. Pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos, más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. $10.000 niños mueren al día por desnutrición aguda. Hoy el hambre es la gran dictadura, pero juntos podemos derrocarla. Entra en ladictaduradelhambre.org. Buenos días, Fernando y María. Soy Mijo Quino. Muchas veces pienso en enviar mensajes, pero esta no la puedo dejar pasar. Me ha parecido escucharte decir, Fernando, que Cifuentes y Maroto quieren proponer maternidad subrogada y que eso es una mirada abierta. Desde una mirada feminista
te tengo que contestar, Fernando, que eso no es una mirada abierta y que estoy, en todo caso, con los conservadores. Mira que yo del Partido Popular disto muchísimo, pero desde una mirada feminista y defendiendo los intereses de las mujeres pobres, te tengo que contestar a ti y a todos los que piensan que la maternidad subrogada es una mirada abierta, que es muy peligroso abrir ciertos mercados. Da para mucho debate. Seguimos en Twitter. Chao. No, pero es muy interesante esto que comentas, porque en efecto hay un debate muy importante en torno a la gestación subrogada, a la maternidad subrogada. Yo no tengo una posición clara, estoy tratando de leer lo máximo posible sobre el asunto. Soy perfectamente consciente de que ha habido un movimiento feminista crítico con este tema, y incluso vimos un hashtag con muchísima repercusión que decía "no somos vasijas", que se oponía a regular esta fórmula conocida como vientres de alquiler. Y efectivamente lo que se alega es que favorece la explotación de mujeres. Lo que pasa es que luego hay otras asociaciones que no tienen tintes tampoco machistas, que sí están apostando por lo menos por regular esto. Porque un proceso que se está dando es que, aunque España lo prohibiera, que de hecho en este momento no es legal, digamos que incluso hay una situación de alegalidad para con el resultado, no ya para hacerlo en España, que no se puede. Pero cuando la gente recurre a otros países, que es lo que está ocurriendo donde sí es legal, entonces al final la víctima es el niño, ¿no? Es una cosa francamente complicada. Las asociaciones por la maternidad subrogada lo que están diciendo es que incluso el feminismo tiene un principio, que es que la mujer decide, la sociedad respeta y el Estado garantiza y las iglesias no intervienen, ¿no? Yo no lo sé, yo no me atrevo a hacer porque en efecto encuentro que hay unas derivadas que son muy preocupantes, que se puede convertir al final en una utilización casi robótica de la mujer. Es verdad que el hashtag está perfectamente elegido, ¿no? Esta práctica, no somos vasijas. Pero no me atrevo a decir si esto puede tener consecuencias o si, en todo caso, hay que regular algo que de facto se está haciendo, y hay que regularlo para dar garantías jurídicas a todas las partes, ¿no? Y especialmente a la más vulnerable, que son las mujeres que vayan a llevar al niño dentro, ¿no? Es un tema muy espinoso, desde luego, muy complicado, donde además creo que no hay partes totalmente enfrentadas, porque resulta paradójico que es verdad que nos encontremos por un lado a la Iglesia, los más conservadores del PP, y también a las feministas, ¿no? A grupos feministas muy críticos con este asunto. Yo no me atrevo a decir realmente dónde está la posición correcta, y estoy dispuesto a escucharlo además con bastante atención, porque sí que observo y detecto los peligros a los que te refieres, ¿no? Pero lo que sí que creo es que las cosas tienen que estar perfectamente definidas en la ley. Si está prohibido, que esté absolutamente prohibido, y preferiblemente en todos los países, porque si no lo que sucede es que se van a buscar soluciones de esta naturaleza a otros países. Y a lo mejor la evolución consiste en prohibirlo totalmente. A lo mejor la evolución humana pasa por aceptarlo y por organizarlo. No tengo ni la menor idea. Sé que es un debate imposible porque no se está utilizando los mismos términos, ¿no? Así que hay un artículo muy interesante en el diario.es que dice, claro, es que las mujeres gestantes no consideran que están alquilando su vientre, igual que las trabajadoras sexuales no consideran que están vendiendo su cuerpo. Así que es difícil, porque si no entendemos ni siquiera el lenguaje común que nos ayude a explicar esto, pues difícilmente vamos a poder afrontar ese debate. Pero lo que sí que trataba de decir es que este es un tema que está colocado sobre la mesa del próximo Congreso del Partido Popular, que ha provocado una gigantesca polémica interna. Es un debate que ha unido a feministas, a Iglesia Católica, al ala dura del Partido Popular. Y el debate pasa por legalizar, por legislar o no la gestación subrogada, ¿no? Así que es difícil, es muy difícil, no sé muy bien en qué, pero paralelamente hay un montón de parejas, yo tengo amigos homosexuales que están observando este asunto con un enorme interés, y que nunca ha existido entre sus parámetros la explotación de nadie, ¿no? Pero efectivamente tiene derivadas que se nos presentan ante nosotros. Un asunto muy difícil, pero muy interesante también, porque habla de los seres humanos, del cuerpo, de la utilización del cuerpo,
de la mercantilización también, ¿por qué no decirlo? Así que es un debate que está abierto y que parece que está provocando muchísimas tensiones en el Partido Popular, solo que no quieren manifestarlas públicamente. Yo he intentado que aquí al programa vinieran a explicarlo el propio Maroto y lo que me han dicho es que no quieren, y eso que va a defender la ponencia, en el Congreso del PP, pero que no quieren ni hablar de esto en público. O sea, no quieren que la polémica termine en las portadas de los periódicos. Y yo también decía, hombre, es una forma de sustraerle el debate a los ciudadanos, porque los ciudadanos democráticamente tienen derecho a saber qué es lo que están haciendo sus políticos, ¿no? Que están proponiendo. Al fin y al cabo no dejan de ser empleados de los ciudadanos. Pero, eso sí, sin ruido, evitando el ruido, pero hay dos sectores en el Partido Popular muy enfrentados en torno a este asunto. Y no os olvidéis de los refugiados. Buenos días, Resistencia, Alberto desde Granada. El problema de utilizar a iglesias de cartón por parte de Rejón en su campaña electoral es que empieza una campaña electoral mintiendo. Y en Podemos se suponía que buscábamos políticos que no mentían, que decían la verdad, que no dicen ambigüedades ni medias verdades, porque Pablo Iglesias ha dicho 50 millones de veces, y de hecho lo dijo, la primera vez que lo dijo fue aquí en la cafetera, que si no ganaba su documento no iba a ser secretario general. Primero en la cafetera, y ahora pone a los dos en su campaña electoral cuando el otro va diciendo que se va a marchar. Pues eso es mentir, intentar engañar a la gente que vea el cartel y diga, pues mira, pues sí están juntos, voto a Errejón. Pues esas artes no me gustan, en Podemos, vieja política. Bueno, el debate que está abierto en Podemos es de una dimensión formidable, no es menor tampoco el que está abierto en otros partidos políticos. Mientras tanto, siguen resonando en el Partido Socialista las palabras de Pedro Sánchez. Ayer concedió una entrevista al periódico 20 Minutos. Entre otras cosas dijo que si no ganaba su opción se marcharía también. Y no solamente dijo eso Pedro Sánchez. Que podrá haber muchos candidatos al proceso de primarias del Partido Socialista, pero aquí solamente hay dos modelos. El modelo que nosotros representamos, y es el de un proyecto autónomo de izquierdas creíble y coherente, donde la militancia decida, y el otro modelo pues tendrán que explicarlo los compañeros que lo defiendan. Desde luego, a mí, el modelo socialista de la gestora me parece que es situar al PSOE en tierra de nadie. Y me está diciendo que quizá estén buscando en el entorno de Susana Díaz otro candidato que no sea ella. Insisto, no puedo responderle a esa pregunta. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Se está buscando en el entorno de Susana Díaz a otro candidato, y esto es algo que se lleva especulando mucho en las últimas semanas en los mentideros de la corte, por los callejones oscuros. Se está hablando mucho con el sombrero agachado y el abrigo ocultando el rostro, pero sí se va diciendo que hemos entrado en una nueva fase, una fase en la que ni Pedro ni Susana serían los candidatos para la presidencia del gobierno. Entonces se habla de una dualidad, de alguien para la Secretaría General del Partido Socialista y un candidato diferente para competir por las elecciones. Bueno, demasiadas cosas en el aire tiene el Partido Socialista. Ha dejado demasiados flecos. Está muy confiado en que todo vaya a coincidir en una operación concertada. Tendría que estar debilitado el Partido Popular, cosa en este momento improbable. Que el daño de Podemos durase más de lo que suelen durar estas cosas, porque Podemos tiene ahora el Congreso. Pero, hombre, uno confía en que dentro de 2 o 3 meses ese Congreso quede totalmente atrás. Y ya el escenario que sea, el resultante que sea dentro de Podemos esté trabajando, ¿no?
y con el engranaje más o menos engrasado. Confían también en que no va a haber oposición interna en el Partido Socialista. Confían también en que se pueda producir una situación de una cierta tranquilidad en todo el país. Es decir, que mientras tanto no suceda algún tipo de hecatombe en Cataluña, que una hecatombe es una consulta, por ejemplo, ¿no? Un adelanto electoral o... Además, como decía Nacho Corredor, el Partido Socialista sigue necesitando todavía los votos en Cataluña. No le pasa lo mismo al Partido Popular. Así que esperan que se den demasiadas ecuaciones y que además del proceso de elección del candidato, del secretario general, de esas primarias que tienen que celebrar, no se dejen algunos pelos en la gatera. Y además confían también en que la operación que han puesto en marcha y que ha terminado con una gestora para quitar a Pedro Sánchez, que esa operación no les siga haciendo daño, que es mucho confiar, que la gente ya la ha olvidado, ¿no? Confían en que se haya olvidado totalmente. Es mucho confiar. Son demasiadas cosas al azar, demasiadas cosas colocadas delante que tendrían que alinearse para que el Partido Socialista pudiera salir de la crisis en la que se encuentra, porque en este momento está desaparecido, no sabemos muy bien quién da la voz, hay un portavoz por ahí que aparece de vez en cuando, que se pronuncia sobre algunos temas, no todos, evitan totalmente las entrevistas, evitan aparecer, por supuesto cualquiera que aspire también a dirigir la Secretaría General, 3/4 de lo mismo, están totalmente escondidos de los medios de comunicación, con pequeñas excepciones así puntuales. Pedro Sánchez de pronto saca por allí una mano, otro día Susana hace un comentario sobre una fábrica de automóviles, pero no se quiere referir a la situación del Partido Socialista. En fin, así van pasando los días. Escuchas la cafetera. Bueno, y así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía en este panorama desolador. Políticamente da un poco de pereza este asunto, pero bueno, como la actualidad nos sorprende cada día con una novedad, con una sorpresa, pues así lo vamos acogiendo. Gracias a todos. Mañana volvemos. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Do you remember the summer? We wrote our names in the sand. We kissed and we looked at each other. Then we walked all the way hand in hand. Grow tired of me if you need to. Is there nothing left for you to say? La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Carlos Mañas y para mí La Cafetera representa ese pequeño reducto de resistencia a un mundo en el que cada vez es más difícil diferenciar información y publicidad. Y por eso me he hecho mecenas. Ya. I sit by the fire, it won't keep me warm. 'Cause winter has fallen on me. My dreams are broken, my vision is cracked. Sometimes I just want my childhood back. Sheltered, expectant, and nothing to care. Till it turns out that nothing is fair. I don't hold my head up, and I don't pretend. I turn no more pages, don't want it to end. I sit by the fire, it won't keep me warm. 'Cause winter has fallen on me. I don't hold my head up, and I don't pretend. I turn no more pages, don't want it to end. I sit by